confirmación de que el virus del COVID-19 había tocado nuestras playas, este país. Y desde entonces, en ese entonces, había muchas incertidumbres de cómo se desenvolvería esta pandemia aquí en Ecuador, tomando en cuenta nuestros contextos, nuestras idiosincrasias, nuestras prácticas, nuestro nivel de preparación o impreparación a una pandemia de este tipo. En su momento eran especulaciones basadas, por supuesto, en la mayor racionalidad que la información nos permitía para esa ocasión prever. Con el tiempo fueron sucediendo finalmente este tipo de procesos, tienen su cierta lógica y en ese sentido han venido configurándose lo que se podría entender como un comportamiento predecible en ese entonces respecto a cuál podrían ser los efectos al año, básicamente, cuando se hablaba de una posibilidad de un contagio exponencial o semi-exponencial, en cierta manera se ha producido, en cierta manera ha funcionado como se esperaba. Ahora estamos en este periodo acumulado una cantidad asombrosamente asombrosa, muy grande para nuestra población de casos de contagio. Estamos en los 327,000 hasta ayer, con una tasa de mortalidad alta, un número de fallecidos entre probables y confirmados que llegan o superan los 16,000, tomando en cuenta que esas son cifras de lo registrado. Si tomamos en cuenta la posible mortalidad o la mortalidad en exceso atribuible a esta enfermedad, es decir, aquella cifra que sale de lo atípico dentro de periodos definidos, que son 54,9%, eso quiere decir que el impacto del número de contagios es mucho, mucho mayor que el que las cifras oficiales tienen. En fin, también ha crecido a un punto en el que en este momento, con el rebrote, con el comportamiento de este virus, con toda esa capacidad de modificarse, de variar, con la aparición de nuevas modalidades, como el virus de Nueva York, como la variante de Nueva York y últimamente una más terrible como es la de Londres o la inglesa que ya ha llegado al Ecuador, que resultó ser mucho más grave, tanto en la capacidad de contagio cuanto en su mortalidad. Esta es básicamente casi el doble de lo que fue la variante convencional. Si la primera, la clásica, como la definen los médicos, era de una mortalidad de 2,5 por mil, esta casi duplica a 4,15 por mil. Además, es mucho más contagiosa. Entonces, todo eso nos ha llevado al nivel en el cual, al menos en el Ecuador, estamos en esas circunstancias de una saturación, inclusive de toda nuestra estructura, nuestra infraestructura de unidades de cuidados intensivos. Leí ayer un dato último en el cual se reporta que de la infraestructura hospitalaria de unidades de cuidados intensivos, está básicamente saturada, de los cuales el 96% corresponde a esta enfermedad y apenas el 4% a la otro tipo de enfermedades. Bueno, Entonces el panorama desde el punto de vista de cómo está la situación, por supuesto todo el mundo lo conocemos, es grave. Yo estoy básicamente cifrando
las cifras al respecto para ratificar este hecho que todo el mundo conocemos. Entonces hemos llegado a ese nivel y sobre todo yo creo que estamos a un nivel, hemos llegado a una situación en la cual aún persisten las incertidumbres y de aquí qué va a pasar. Entonces ese es el tema que tenemos que definir, que estudiar ya más objetivamente de aquí en adelante, cómo vamos a manejar la situación. Ajá. ¿Cómo crees tú que debería hacérselo, Carlos, por favor? Voilà. Bueno, yo creo que para empezar, ah, creo que hay que cambiar el enfoque de cómo se ha mirado desde el punto de vista de los estrategas de estrategas para el caso, cómo se ha mirado esta pandemia. A ver, hasta aquí normalmente se lo ha mirado como un hecho eminentemente médico, sí, médico o que requiere una estrategia médica, básicamente en el enfoque biológico. Pero en todo este tiempo hemos notado que, bueno, el virus nos ha encargado de hacer notar que eso no es una visión parcial. Aquí hay lo que en su momento un antropólogo en los años 90, me parece que es Mary Singer, hablaba de entender este tipo de procesos, este tipo de crisis como sindemia, es decir, si bien la Organización Mundial de la Salud le asigna este término como más de una pandemia juntas, este antropólogo enfoca o hace relevancia a la importancia de entender que la sindemia es un proceso que hay que entenderlo también desde el punto de vista biosocial, digamos. O sea, cómo el proceso de contagio, de masificación de la enfermedad está asociado con factores de la sociedad, de empleo, de educación, de seguridad, de vulnerabilidad de grupos sociales. Entonces, si consideramos eso, notamos que durante este periodo anual nos ha confirmado que en efecto se necesita tener de enfocar el tratamiento de esta sindemia, ya tomando en cuenta todos los factores sociales. Y de hecho, eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que, en mi opinión personal, sin desconocer la posición de gente más experta, nos lleva a pensar que las medidas eminentemente restrictivas no necesariamente van a funcionar o no necesariamente van a ser acatadas cuando tenemos una sociedad con mucha vulnerabilidad, que requiere, que vive de las calles, que vive en las calles, que ahí se alimenta, ahí tiene su opción de ingresos, una población que la mitad de su población económicamente activa o suma entre el desempleo y el subempleo. Entonces, ese es un elemento social que tiene que ser debidamente valorado dentro de las estrategias. Bueno, también hay el otro hecho que hay gente, sí, mucha gente que vive de este escenario de la necesidad económica de salir a la calle, pero también esta pandemia nos ha puesto a prueba en nuestra dimensión más humana, en la dimensión de lo que somos los humanos, individuos sociales. Mucha gente no ha podido resistir esa necesidad de socializar. Y no es que justifico, sino que es un hecho que está ahí presente. Posiblemente a veces se pone de manifiesto a la irresponsabilidad. Entonces, a veces, al principio pensaba que en los primeros análisis yo mismo creía que era cuestión de más o menos responsabilidad, pero esta pandemia, este encerramiento prolongado, nos ha puesto en algunos casos
batido los límites de tolerancia de mucha gente respecto al aislamiento. Y ese es otro elemento precisamente que está dentro de lo biosocial. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer hacia adelante? Ese es el primer elemento de enfoque. El otro elemento es que el tema vacunas. Yo creo que, me acuerdo cuando al principio discutíamos que, conversábamos, perdón, en el hecho de que eh, cuando hacíamos pronósticos, ¿cuándo se cree que se podría solucionar esto? Y todo el mundo hablábamos de cuando se descubre una vacuna. Bueno, ya se ha descubierto la vacuna. Con sus fallas, tenemos una opción de llamar la vacuna, o opciones de llamarle vacuna. Pero sin embargo, la solución no está próxima. En ese entonces se hablaba de que había mencionado de que a mi juicio no era suficiente tener ya la respuesta médica, sino el cómo esa respuesta médica hacemos llegar a una población tan enorme. Y no hay que enfocar que la vacuna era que nuestra proporción de población es pequeña, 17 millones 18 millones de pobladores, pero hay que entender que nosotros somos parte de una demanda tan global como cerca de 8.000 millones de personas. Entonces, con todas unas correlaciones de poderes políticos, de estados nacionales, de intereses, de diferencias industriales, de capacidad económica, etcétera, etcétera. En ese contexto nosotros teníamos que ver cómo accedemos a esa proporción de seguridad que nos daba la vacuna, dentro de límites, dentro de condiciones desventajosas, por supuesto, sin capacidad económica para asegurar una provisión de ese tipo y otros elementos, además de la competencia de los países que la producen por satisfacer primero sus necesidades. Entonces, en este momento han colocado a nuestro país en una situación en que el proceso de vacunación se ha ralentizado tanto que si decimos cuándo este país tendría ya una cobertura total de vacunas, es difícil predecir, pero si tomamos en cuenta el ritmo actual, Uf. haciendo unos números y leyendo también otros pronósticos, decían, al ritmo actual de vacunación, deberíamos esperar para que toda la población tenga una cobertura en los próximos, total, en un plazo de 12 años. Entonces, por supuesto, eso, yo personalmente creo que en este momento ese es un cálculo basado en el ritmo actual. Se espera que con el tiempo se acelere aún más, pero yo lo cito esta cifra para mostrar que todavía va a ser lento el proceso. De manera que, tomando en cuenta ese ritmo ralentizado de vacunación, la pregunta es, ¿nuestra población está en condiciones de aguantar el confinamiento por tanto tiempo, meses, años, en espera de la vacuna, o simplemente se arriesga y sale a vivir a la calle, sale a contagiarse? Entonces, esos son elementos del concepto que te había mencionado de la sindemia desde la perspectiva de este antropólogo. Qué tenaz, no, o sea, ciertamente lo que tú nos acabas de referir, Carlos, es una verdad que a momentos a uno le espeluzna, ¿no? Y es que no existe también mucha esperanza que en el ritmo que tenemos nuestros gobernantes exista un mayor aceleramiento, pero si se acelera 10 veces estaríamos hablando de un año, 2 meses, pues. Si se acelera 10 veces, y eso va a ser bien difícil, ¿no es cierto? Carlos, Exacto. Dime. yo quería hacerte una consultita adicional, ¿no es cierto? En los primeros días de la pandemia, el Estado, a través del gobierno, procuraba incluso ocultar estadísticas, como sucedió en Guayaquil, por ejemplo. Las cifras, se negaron cifras y cosas por el estilo. Pero ahora que la situación ha pasado, de acuerdo con las políticas estatales, a responsabilidad
de los ciudadanos. Entonces ahora le están echando la culpa a los ciudadanos, pero con lo que tú nos has dicho también, o sea, hay que tomar muy en cuenta, ¿no? ¿Hasta cuándo el aguante? Esa es la cuestión, no sé, Carlos, por ahí la cosa. Sí, en efecto, o sea, en este momento yo creo que, a ver, estos mismos analistas, este analista que que había mencionado, que él mostró un caso de lo que yo recuerdo de cómo las enfermedades, tipo de enfermedades contagiosas, afectaban en una ciudad como Nueva York. Entonces, él identificó que el mayor número de contagios se producen eso, en gente vulnerable, desempleados, obreros sin mucha cobertura, con bajas remuneraciones. Esa era la mayor proporción de contagios cuando hizo este análisis científico. Entonces, demostró que en efecto la gente más vulnerable es más susceptible y por ahí se mueve, es el eslabón principal de contagio. Ahora, si traducimos ese hecho a nuestra realidad, la mayor parte de nuestra población es vulnerable. O sea, o sea, ya no es, en algunos casos, mientras no se tenga esa cobertura o sea, que toda esta población salga de esa condición, lo cual, por supuesto, no es inmediata. Ese es el objetivo social, de eso se viene hablando las últimas décadas, salir de la pobreza, desarrollarnos, todo eso. En un año no vamos a salir, pero mientras tenga esa condición, esa es la condición, el caldo de cultivo. Ya tenemos entonces estructuralmente un caldo de cultivo propenso, favorable, que impulsa, que estimula la poca eficacia de medidas de aislamiento. Ujú. Así sale la cosa. No sé, Salvador, ¿tiene alguna consulta? Gracias, Carlos, pues por atendernos. El tiempo siempre nos es ingrato. Hemos de convocarte para que seguir conversando sobre este tema y otros temas, ¿no? Hay que de preguntar por qué vas a votar también. Ojalá le hagamos antes del 11 de abril. Hecho, Carlitos, hasta una nueva Un oportunidad. placer, un placer, gracias. En interno me avisas ya por el momento. De acuerdo. Carlos Villarreal, economista de profesión, un hombre estudioso de la realidad nacional también, amigos oyentes, aquí en Nina Radio, el poder de la